aquí de vuelta con otro capítulo más de este programa que nos hace adentrarnos a unas charlas tan profundas y algo tan fuera de serie, porque hace una semana estábamos hablando del amor y hoy, pues digamos que sí tiene que ver con el amor, pero este va a ser el amor de la mujer, el amor que nos tenemos. Es un programa que la verdad va a impactar con un tema muy fuerte y les estoy hablando de nada más y nada menos que el feminismo. Hay una frase que a mí en lo personal me encanta mucho, que dice que las mujeres más fuertes son aquellas que se ayudan entre sí. Y justamente este tema lo va a decir y lo va a decir tan fuertemente y en resumen. Y para eso no solamente estoy yo aquí, obviamente por allá me está acompañando Eduardo, que como siempre es un gustazo de estar contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hola, Alma, hola, Deyanira. Pues aquí, un capítulo más de Acá Entre Nos. Antes de seguir, muchas gracias a Deyanira por aceptar la invitación y sobre todo por aguantarnos, porque a lo mejor el público no lo sabe, pero cómo hemos tenido dificultades y me culpo. ¡Qué idiota! Estábamos teniendo una plática tan bonita que de verdad me hubiera encantado haberla grabado. Ya casi de una hora la charla y nos dice el señor que no estaba grabando. Tampoco una hora, ¿verdad? Pero mira, ¿sabes qué? No, o sea, estamos diciendo Deyanira, pero ojo, no hemos presentado a Deyanira. ¿Quién es Deyanira? Por favor. Deyanira es nuestra invitada del día de hoy, con la que vamos a tener esta charla tan profunda con el tema del feminismo. Como ya lo dije, Deyanira, un gustazo que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada porque desde el inicio pasaron cositas. Digo, no, ahora más que nunca me voy a enseñar a hacerlo bien ahorita. Es que esta charla va a impactar bastante y la vas a recordar toda tu vida. Por eso, algo bueno trae. Estoy recordando. Exacto, no, esto va a quedar en tu mente siempre. Oye, Deyanira, platícanos de ti, platícanos, qué es tu profesión, qué estás estudiando, a qué te dedicas actualmente y de dónde nació este gusto por el feminismo o qué te lo despertó, ¿no? Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí. Es un placer para mí estar con ustedes y hablar sobre algo que me gusta mucho, que es el feminismo. Yo soy licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, tengo 26 años. Pues ahorita estoy trabajando temas de jóvenes, pero también he trabajado con temas sobre perspectiva de género, he implementado talleres aquí a los alumnos, a los jóvenes de secundaria, de bachillerato, y pues bueno, ¿cómo conocí el feminismo? Pues fue a través de una materia que yo tuve en la universidad precisamente sobre perspectiva de género. Ese era el nombre de la materia, pero pues el fondo era feminismo, ¿no? Porque aparte, una maestra muy querida fue la que me dio clases, es una maestra con mucha trayectoria sobre el feminismo y pues fue una experiencia pues un poco sorprendente, ¿no? Porque me hizo cuestionarme muchísimas cosas. Para empezar, ¿por qué estábamos hablando de feminismo? ¿No? ¿Qué era eso que tan importante que lo estaban enseñando en una clase, ¿no? Y me empecé a cuestionar más sobre qué era el patriarcado, por qué era la importancia de saber qué pasaba en el tema de las mujeres, ¿no? Del tema de nuestros derechos, el reconocernos como mujeres. Entonces, pues sí, al principio tenía mis dudas, cuestionaba muchas cosas, pero pues como dicen, uno no llega a ser feminista nada más de la nada, ¿no? A veces tienen que pasarte pues cosas muy fuertes, experiencias de vida pues que te marcan la vida, y conmigo pasó precisamente esto, ¿no? Yo pues conocí un poquito del feminismo con la materia, pero ya fue hasta una experiencia fuerte de vida que pues decidí asumirme como feminista y adentrarme más en estos temas. Claro. Tú, Deyanira, perdón, eres originaria de Minatitlán, ¿verdad? No, yo soy originaria de Acapulco, Guerrero. Mira. Estoy viviendo acá, sí. ¿Pero aquí llevas mucho tiempo viviendo? Bueno, allá en Mina.
Unos años. Pero no cuando mucho. empezaste... Llevo como unos 2 años. Ok, pero cuando tú empezaste a adentrarte en el tema del feminismo, ¿ya estabas en Mina o estabas allá en Acapulco? Estaba estudiando en Acapulco precisamente el último año de mi universidad, ya pues los últimos semestres fue que tomé esta materia. Era una materia enfocada al liderazgo, ¿no? Que íbamos a hablar sobre el liderazgo político también de las mujeres, ¿no? La importancia de que las mujeres asumieran, pues, ante la política un ambiente muy lleno de hombres, pues que se posicionaran como mujeres sujetas de derechos y mujeres que pueden participar en la vida pública, ¿no? Sin ser juzgadas, sin decir, ¿sabes qué? Es que tú eres mujer, tú tienes que irte a tu casa porque la política es de hombres, es un ambiente muy pesado. Entonces, precisamente veíamos esta materia, pero yo me cuestionaba, ¿por qué el feminismo? ¿Qué tiene que ver el feminismo con el liderazgo? Entonces, pues fue gracias a esto que empecé pues a conocer más estos temas de feminismo, pero pues fue hasta una vivencia de vida, una experiencia de vida que después de salir de una relación tóxica como la conocemos ahorita, pues ya fue que yo empecé a descubrir más sobre este tema y curiosamente también porque en Acapulco, pues al ser un puerto turístico, un puerto donde ahí prácticamente la vida es de noche, pues también hay mucha violencia y esta violencia empezó a impactar muchísimo a las mujeres. Ya era un tema donde no podías caminar segura por las calles. Ya a cierta hora tú ya no podías estar sola. Si ibas a un lado, tenías que anotar las placas del taxi, tenías que mandar tu ubicación. Entonces fue un contexto de mucha violencia y también eso fue algo que me motivó a mí mucho porque yo ya había vivido violencia y yo quería ayudar a más mujeres, precisamente a mujeres, a niñas, a que no vivieran o que no tuvieran que pasar por estas experiencias, pues sí, que te marcan la vida, pero yo creo que si uno sabe manejar estas situaciones, pues aprendes demasiado. Entonces es como el ave fénix, ¿no? Revives de las cenizas. Resurges, y ¿no? Pues resurges de las cenizas y pues es algo con lo que yo me he comprometido mucho precisamente por estas violencias. Claro. Oye, Deyanira, y cuando conociste como tal el concepto feminismo, ahí empezaste a tener ese deseo de querer ayudar y luchar por otras mujeres, o inconscientemente o conscientemente ya tenías ese pensamiento anteriormente, claro. Pues fíjate que es algo muy difícil porque pues prácticamente toda mi vida me enseñaron que pues a las mujeres son competencia, ¿no? Que tienes que cuidarte de la amiguita, que tienes que ser de cierta manera, no tienes que cuestionar. Entonces por mi cabeza jamás pasó algo que era el feminismo, ¿no? O sea, jamás me cuestioné si existía algo que pues impulsaba a las mujeres, ¿no? Reivindicaba a las mujeres. Jamás se me cruzó, o sea, yo ya me daba por sentada que yo tenía derecho a la educación, claro, que pues yo podía decidir sobre mi cuerpo, yo podía decir cómo vestirme, con quién estar, con quién no estar, pero jamás me cruzó por la cabeza qué tuvo que pasar para que yo pudiera hacer lo que hoy estoy haciendo. Entonces, claro, pues ya fue prácticamente cuando vi ese tema que dije, chingado, esto lo tengo, pero fue gracias a la lucha pues de otras mujeres. En tu paso por el feminismo, supongo que conociste a otras mujeres. ¿Se armó algún movimiento en especial? Digo, porque tú descubriste por tu lado, ¿no? Bueno, yo quiero conocer más a fondo, quiero ayudar a otras mujeres, pero estamos de acuerdo que tú sola en ese momento, y luego tienes que acercarte a personas que estén en la misma sintonía que tú, porque luego te le puedes acercar a tu amiguita, no sé, de la universidad, y te va como que, sí, está padre, pero no. ¿Por qué? Quizá por el miedo al que dirán, por miedo a los otros hombres, a la sociedad, lo que va a decir. Entonces, no sé, yo me invento, ¿te uniste a otras chicas o cómo fue que descubriste también ese entorno? Que no eras tú la que pensabas así solamente, sino que habían otras mujeres a tu alrededor que también estaban pensando de la misma manera y que querían también ayudar.
Pues sí, precisamente como tú lo dices, yo me limitaba mucho a decir que sabía de feminismo, que estaba en una escuela donde hablaban de esos temas, porque pues yo sabía que el feminismo era, para mí significaba que mis amigas me iban a excluir por asumirme feminista, ¿no? Desde un momento yo sabía eso y como que eso no me daba el valor a mí de asumirme, a pesar de que yo tenía increíbles maestras que pues ya tienen mucha experiencia en esto y que prácticamente te abrían las puertas a este camino. O sea, a mí me daba mucho miedo, ¿no? Dar ese paso hacia el feminismo porque yo decía, no, es que me van a dejar de hablar mis amigas, me van a dejar de hablar mis amigos, ahora me voy a tener que comportar de cierta manera porque si no la gente me va a decir que yo ya no soy feminista, que yo estoy actuando mal, o sea, es un peso doble el asumirte feminista precisamente por estas críticas que te hacen desde el exterior, ¿no? De, mira, tú eres feminista, pero pues te sigues llevando con hombres. Tú eres feminista, pero sigues haciendo esto. Tú eres feminista, pero entonces sí era como un momento. Ya tenías que cuidar todo ese aspecto, ¿no? Todo Sí. lo que haces, porque ya iban a venir un chingo de críticas que para nada iban a ser constructivas, ya nada más eran críticas por poner en tela de juicio tu actividad, ¿no? O tu movimiento. Comienzan los señalamientos, ¿no? Así es. Y sobre todo porque yo cuando empecé a descubrir el feminismo, pues yo lo descubrí a través de estas famosas olas feministas, ¿no? Fueron lo que nos empezaron a enseñar, que el feminismo surge como un movimiento primero de vindicación, de saber que las mujeres también somos sujetas de derechos, porque pues en la primera ola se señala precisamente esto, ¿no? Pasa la Revolución Francesa, pasa el siglo de la Ilustración y los hombres dicen, bueno, pues somos hombres y pues somos sujetos de derecho y vamos a hacer nuestra propia constitución donde diga que los hombres son sujetos de derechos y que son ciudadanos y que pueden participar en la vida pública. Pero ¿qué pasaba con las mujeres, no? Las mujeres, pues en casa, pues el responsable prácticamente de ellas era el marido, era el hombre, el jefe de la casa, y pues ellas no eran reconocidas como sujetos, ¿no? Sino como una piedad de. Entonces, pues yo primero inicié así con eso, ¿no? La segunda ola, pues es una ola donde ya las mujeres logran cierto reconocimiento como mujeres, como sujetas de derecho, buscan el sufragio femenino, o sea, el voto, se empiezan a aglutinar, ¿no? Van a convenciones donde hablan precisamente de las discriminaciones que sufren como mujeres, las violencias. En la tercera ola ya es un poquito más de reivindicar otra vez qué es ser mujer, ¿no? Porque pues lamentablemente también vivimos en una sociedad que nos dice cómo se debe de ser mujer. Que las mujeres pues desde la vestimenta deben de usar vestidito, que el color rosita, que las falditas, que los juguetes de cocinita, que tú tienes que aprender a cocinar porque el momento que tú te vas a casar, pues tienes que cocinarle a tu esposo, a tus hijos. Entonces ya en la tercera ola es como un movimiento más de preguntarse qué es ser mujer, qué buscamos las mujeres después de lograr ciertos derechos. Entonces era lo que yo conocía y pues yo decía, no, pues el avance de las mujeres, ¿no? Cómo se van reconociendo a través de estos años, de estos siglos. Claro. Pero pues en sí conocer más a detalle sobre el feminismo, pues no, o sea, ya fue hasta después que salí de la universidad que precisamente estas amigas que empezaron a formar su propio grupo de feministas, pues me invitaron a participar más con ellas, pues ya me metí un poquito más de lleno, después también de haber sufrido, de haber vivido lo que pasé, yo empecé pues a preguntarme, ¿no? Que ya estoy aquí en el feminismo y ahora ¿qué sigue? ¿Qué hace falta aprender? ¿Qué hace falta quitarme, ¿no? De todo lo que me han enseñado, que sé que no es correcto ya ahorita que lo descubro, ¿qué más sigue, no? Entonces ya fue después de todo ese proceso que yo ya empiezo pues a conocer un poquito más del feminismo, de la teoría feminista, por así decirlo. Claro. Oye, Deyanira, y vamos a hablar un poco, bueno, quisiera más bien escuchar, ¿no? Porque sí me intriga o me interesa. Me interesa saber dónde nace el feminismo, de dónde vienen las primeras olas, porque hablaste de una primera, segunda y tercera ola,
pero estamos de acuerdo que esas olas nacieron en otra parte y después de mucho tiempo ya tuvo que llegar a Latinoamérica. O sea, tardaron años para que ese tipo de movimientos y esas ideas llegaran aquí a nuestro país y países vecinos. Sí, y qué bueno que lo tocas porque creo que es algo importante de decir, porque yo he visto que muchas personas dicen que el feminismo es de ahorita, ¿no? Que es un invento de las mujeres para hacer y deshacer a su gusto, ¿no? Cuando pues el feminismo inicia después de la Revolución Francesa, precisamente en Francia, ¿no? Con toda esta ola de la Ilustración, y pues inicia precisamente cuestionándose por qué las mujeres no son sujetas de derecho, por qué a las mujeres no se les reconoce pues como mujeres, ¿no? No como propiedad de mi marido, de mi esposo, de mi padre, sino como mujer, como de Yanira Rosales Alberto, ¿por qué no se me reconoce así? Entonces, pues sí surge precisamente con esta mujer también que digo, wow, hay que admirar porque pues prácticamente arriesgó su vida. Es Olimpia de Gouges, que al momento de que sacan esta declaratoria donde los hombres pues son sujetos de derecho, son ciudadanos reconocidos, lo cual significaba que podían participar en la vida pública. Pues, o sea, estamos hablando que el movimiento feminista tiene alrededor de 200, más de 200 años, 220, pues desde el siglo 200. XVIII, desde el siglo XVIII inicia, o sea, por 1780, 1790 es cuando... Bueno, es que la Revolución Francesa terminó en el 1799, entonces, sí, más o menos, como en 1800 a la fecha, 1800, sí, tal cual a la fecha, ¿no? Sí, así es, o sea, ya es al final de estos años cuando ya empieza a tomar importancia y es precisamente porque Olimpia de Gouges dice, no, a ver, yo también soy mujer, yo también tengo derecho a ser reconocida como mujer porque yo pues soy una sujeta que tengo derecho, pues a vivir mi vida libre, a decidir sobre mi propio cuerpo, a decidir con quién me caso, si quiero estudiar. Entonces decía ella, a ver, ustedes ya se asumieron como hombres sujetos de derecho, pero ¿qué pasa con las mujeres, no? Aparte, somos más de la mitad de la población y no nos pueden excluir de esa manera. Entonces, bueno, con ella inicia el movimiento feminista. Era considerado una población minoritaria cuando en realidad no era así, en realidad era mayoritaria, ¿no? Así es. Entonces, pues ya inicia con ella, pues lamentablemente pierde la vida, es juzgada, la mandan a la guillotina y pues... Por esa razón, por haber creado ese movimiento. Por haber dicho que nosotras las mujeres tenemos derechos. Wow. Entonces... Bueno, y déjame te digo que en ese tiempo, cualquier acto revolucionario como tal, porque ya venían de una revolución, ya venían de una batalla horrible, o sea, ya no querían más problemas. Cualquier acto revolucionario como tal era juzgado y lo querían cortar a la primera, o sea, ya no querían ningún conflicto de ningún tipo. Y a lo mejor yo siento, exactamente, por lo que significaba todo ello, todo eso. Así que yo siento que no le prestaron la atención necesaria, que si hubiera sido en un momento diferente, probablemente hubiera sido distinto, y desde hace mucho tiempo la situación con las mujeres al día de hoy hubiera sido diferente. Pero ha cambiado, ¿no? Pero desde diferente también perspectiva. Recuerdo, ahorita se me vino a la mente la serie, Las Chicas del Cable. Es una historia, digamos que verídica, que ellas se dedicaban ellas eran costureras, algo así, ¿no? Que no las dejaron trabajar, algo así, o sea, que fue una serie que realmente creo que fue por ahí de esas épocas cuando comenzó a los inicios del feminismo, ¿no? Sí, bueno, precisamente esa época aborda ya la segunda ola, o sea, ya las mujeres ya tienen ciertos derechos, o sea, ya son reconocidas como mujeres, pero todavía hay cierta resistencia en que la mujer participe, o sea, que la mujer tenga un trabajo, que la mujer pueda elegir su profesión, que pueda estudiar, o sea, hay como que cierta resistencia, entonces, pues que una mujer se presente, meta solicitud para un empleo era algo revolucionario para empezar, totalmente, ¿no? ¿Y tú qué trabajas, no? Y ni decirlo en la política, ¿no? Sí.
Oye, claro, sí, y precisamente porque pues, ese acceso al trabajo, a tener un sustento económico, pues te da también cierta independencia, ¿no? Así Entonces es. decían, no, es que van a querer hacer ahorita su revolución, hay que traerlas controladas, hay que supervisarlas, no hay que darles tanta libertad. No, claro. sobre todo porque también se traía lo típico de que pues la mujer era el ama de casa, la que tenía que dar de cocinar, de comer y todo, y el hombre era el que trabajaba. Ahí era donde empezaba también a darse a conocer, supongo, muy fuertemente lo del machismo, ¿no? Sí, 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 claro. Viene el feminismo viene a sacudir toda Ah, esta estructura, pues que se le considera como patriarcal, ¿no? Que es un sistema que sostiene precisamente los privilegios de los hombres sobre las mujeres, ¿no? claro. ¿Cuáles son los derechos que como tal busca el feminismo? Sobre todo aquí también en México. ¿Cuáles son los derechos que como tal busca? Digo, porque hoy en día ha cambiado, ha trascendido. Digo, antes hablábamos de las épocas de antes, vestir diferente, ¿no? O sea, yo también me quiero poner unos jeans, ¿no? Un pantalón. Ahorita hay todas estas cosas que han cambiado totalmente. Ahorita en la actualidad, ¿cuáles son los derechos que buscan? Bueno, volvemos, cortecillos ahí estratégicos que tuvimos. Entonces, dinos, Deyanira, como lo que preguntaba Alma, tomando en cuenta todo esto que nos platicaste, que viene arrasándose de hace más de 200 años a la fecha, en la que vienen todas estas mujeres luchando por los derechos de todas las demás, luchando para esa igualdad, ¿no? Porque no están luchando, o sea, yo siento que no luchan por un derecho de, no sé cómo decir la palabra, de beneficio ante la mujer, sino de igualdad. Hoy en día, ¿por qué lucha la mujer o el movimiento feminista de México? Bueno, pues inicia el feminismo buscando esta igualdad entre hombres y mujeres. Es chistoso porque pues inicia desde el siglo XVIII y creo que hasta la actualidad se sigue buscando lo mismo, ¿no? O sea, siguen creando leyes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Ya ahorita va un poquito más encaminado a este tema de las violencias como tal, o sea, ya pues existe una ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley la impulsó la doctora Marcela Lagarde. La doctora Marcela Lagarde es la creadora en sí del término de la tipología de feminicidio. Ella fue la pionera aquí en México que asignó este concepto de feminicidio al asesinato de las mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, ¿no? Por representar lo femenino, ¿no? El ser mujer. Entonces, pues es uno de los derechos que, pues a pesar de haber pasado ya muchos siglos, se sigue luchando para lograr la igualdad. El otro derecho que también pues surge ya como en la tercera ola es el derecho sobre nuestro cuerpo, ¿no? De las mujeres a decidir si queremos ser madres, si no queremos ser madres, y esto va relacionado a un tema muy polémico, sobre todo aquí en México, un país pues muy, muy religioso, el tema de la despenalización del aborto, ¿no? Es un tema que pues también se empieza a buscar desde la segunda ola, o sea, desde el siglo XIX, y pues todavía no se ha podido consolidar aquí en México, o sea, no se ha podido garantizar que las mujeres pues tengan esta autonomía de decidir sobre su derecho, si quieren ser madres, si no quieren ser madres, si así es sobre su Oye, cuerpo. hay estados o partes de la República donde ya está despenalizado el aborto, El ¿no? ¿En qué aborto. partes hay ahorita? Pues ahorita el país el estado que inició con esto fue la Ciudad de México, ya tiene pues varios años, y el último fue el estado de Oaxaca, que es un caso muy sorprendente, ¿no? Porque Oaxaca pues es un estado lleno de tradiciones, lleno de Además de costumbres, cultura. y que lo hayan despenalizado, pues sí rompe con este paradigma como conservador que se tiene de Claro. este estado, ¿no? Ahora, perdón, Pero ¿y qué es perdón que te interrumpa, pero qué es lo que se requiere como tal para que en un estado
lo hagan legal, vaya, como en el caso de Oaxaca, ¿qué fue lo que hizo diferente para que en este caso ahí sí fuera aceptado? Pues bueno, lamentablemente cada estado tiene su propia autonomía cuando se trata del Código Penal. Hay un Código Penal nacional, pero sin embargo cada estado tiene su propia autonomía de crear sus propias leyes. Un dato curioso, el derecho a la despenalización del aborto, o más bien a practicar un aborto, pues ya está, digamos, legalizado en varios estados, pero tienen sus restricciones. El caso, yo les voy a platicar del estado de Guerrero. En su código penal contempla que las mujeres pueden acceder a un aborto siempre y cuando se trate de una violación, ¿no? Si tú demuestras que pues has sufrido pues una violación, pues el estado te otorga, ¿no?, este derecho a proceder con un aborto. Pero ¿qué pasa aquí? Pues hay una contradicción muy grande porque el Estado te dice, ¿sabes qué? Yo como Estado te garantizo a ti que tú pues vivimos en este ejemplo una infinidad de violencias. Oye, Deyanira, nos fuimos. Como que se trabó tantillo. Oye, ¿En qué me quedé o qué pasó? Te veo súper, súper, animada y de corriente con esto, pero no te fuiste mucho, ¿eh? Te quedaste en donde el estado de Guerrero garantizaba el aborto seguro. ¿Pero cómo se cortó? Sí, o sea, se trabó aquí la transmisión. Donde se practicaba un aborto seguro a las personas o a aquellas mujeres que habían sufrido una violación, pero decías que había algo contradictorio. ¿Por qué? Porque te ponen muchas trabas, ¿no? Sí. No tan fácilmente. Sí, precisamente, pues ahorita se está manejando una segunda alerta de violencia de género en Acapulco y es precisamente porque hay una contradicción donde a nivel nacional te dicen que tú puedes proceder pues al aborto en temas de violación, pero ¿qué pasa en el estado de Guerrero? Bueno, te dice, sí, yo estado te voy a dar a ti permiso para que tú procedas al aborto, pero tú tienes que demostrármelo ante un ministerio público. El ministerio público es el que debe de verificar que pues efectivamente tú hayas pasado por esta situación muy lamentable, lo que es también un tema pues muy preocupante porque pues ya eres víctima de violación y que te hagan pasar ante un ministerio público, ante una persona desconocida que muchas veces o en la mayoría de los casos ni siquiera tiene esta sensibilidad de ponerse en tu lugar y decir, ¿sabes qué? Pues acabas de sufrir algo horrible, sí, o sea, es como volverte a revictimizar, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Pues yo no estoy seguro de lo que tú me estás diciendo, entonces yo lo tengo que comprobar. Para, o sea, que tú a pesar de que ya fuiste, ¿no?, la víctima, todavía te están poniendo en juicio tu veracidad, ¿no? Así es, y sobre todo porque en el Código Penal dicen que en caso de derecho, en caso de violación, perdón, tú tienes derecho al aborto. Y ahí, por ejemplo, se hizo una modificación porque, pues efectivamente, se procedía a mandar a la víctima al Ministerio Público y se dieron cuenta que eso volvía a violentar a la víctima. Entonces, lo que hicieron fue quitar este procedimiento de que te tuvieran que enviar al Ministerio Público para que pues pudieran proceder. Lo tuvieron que quitar, pero sigue pasando. O sea, y es cuando digo, hay una contradicción, porque a pesar de que esto ya está así, la misma autoridad, el mismo Estado te sigue enviando a un Ministerio Público a que verifiquen, ¿no?, que tú has sido víctima de una violación. Oye, entonces esto a nivel internacional ya está considerado como un acto, pues, ¿cómo podría decirlo? Pues nuevamente violento, ¿no? Que vuelven a traumar a la víctima al pasar por esto.
estás irrumpiendo ante los derechos humanos como tal, ante los derechos de esa persona como mujer, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Oye, pues sí resulta contradictorio como tú dices, porque cuando ya hay una violación, me imagino que también es necesario pues que existe una demanda como tal, va a haber un documento, una carpeta de investigación previa en donde ya se demandó a un sujeto, ya sea conocido o no conocido, que violó o me violó, en este caso si fuera mujer, y pues ya hay un antecedente. ¿Por qué me tienes que volver a someter a otro pinche análisis, juicio y más, que a lo mejor, que no creo que sea rápido? No creo que sea rápido. Entonces, cuando viene el momento, exactamente, las pinches condiciones en las que te someten, y no creo que sea rápido. En el Ministerio Público te hacen te revisan, ¿no? Para confirmar, sí. O sea, ni siquiera te llevan a un hospital para que puedan proceder a ni siquiera dar esta confirmación. Que tienen los cuidados, expertos, ¿no? Exacto, ni siquiera, o sea, son los propios trabajadores los que proceden a esto. Entonces, desde ahí, imagínate. Entonces, por eso se cataloga como un acto, pues, traumante para la víctima, sí, claro. ¿No? De trauma total. Oye, y ahora que ya pusimos, pues, fíjate que ahora que lo dices de esta manera, como estuvimos platicando antes, yo te iba a hablar desde toda mi ignorancia de este tema, ¿no? Y hay muchas cosas que a veces no sabemos, y incluso también juzgamos a las mujeres por ciertos actos que hacen en este movimiento, pero ya que te pones a ver todo este tipo de cosas y empiezas a ser un poco empático, a quererte poner en sus zapatos, a la verga, sí está culero. Está, ¿no? Tremendo, porque no nos vamos lejos. Bueno, estamos hablando ahorita también de esa parte, ¿no? De la legalización del aborto, pero también está la violencia. O sea, la violencia intrafamiliar, la violencia del esposo o hasta incluso el novio. Y luego yo he escuchado de personas que me han contado, no, pues es que me maltrataba, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Y tú sin saber, o sea, tú dices, bueno, ¿y por qué no vas y demandas? No, pues es que fui a demandar, pero resulta que no les hacen caso, sino una vez me contó una persona que me dijo, es que fui y demandé, pero como no traía yo heridas, como no se me veía nada, no me quisieron dar de alta con la demanda. Entonces ahí es donde dices, ¿qué pedo con esto? O sea, entiendo mucho ese movimiento, digo, aparte pues, soy mujer y todo, y dices, ¿cómo es que el gobierno, cómo es que las autoridades no están para ayudarte en momentos como esos, ¿no? Ya hablando de no quieren proceder claro, si no hay o sea, puedes estar con un hombre, o sea, novio, esposo que te está maltratando, que te puede hasta matar, y que no haya alguien que pueda hacer algo por ti, que las mismas autoridades te digan, como no traes heridas, como no hay algo que lo diga, entonces entonces no voy a hacer nada en contra no va a haber demanda. Entonces son cosas que tú dices, bueno, debería de haber una ley, debería de haber también un amparo ante eso, ¿no? O sea, hay muchas cosillas ahí, ¿no? Pues las leyes existen, exactamente, o sea, lamentablemente México se sí caracteriza existen, por firmar cualquier ley, ¿no? O sea, México está sujeto a tratados internacionales como la CEDAW, que habla precisamente de la eliminación de la discriminación sobre la mujer, claro. La Convención Belén do Pará, que habla precisamente de las violencias, la erradicación de la violencia sobre la mujer. O sea, México ha firmado todos estos tratados internacionales. En el Código Penal, pues ya existe una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, existe una ley para la igualdad entre hombres y mujeres. Lo curioso es que a estos ministerios públicos se les capacita y se gasta no sé cuánto dinero capacitándolos y es vale como a la basura, ¿no? Porque tú efectivamente llegas y lo primero que te dicen es, señora, al rato se va a contentar con su esposo, mejor regrésese y no nos haga perder el tiempo, ¿no? Es que imagínate. O muchas veces te tienen ahí horas y horas esperando para poder proceder a tomarte la denuncia. ¿Y qué pasa? Pues tú llegas y como no hay evidencia, bueno, pues no puedo levantar la denuncia. Entonces, pues ni modo, señora, regreses a su casa. Aquí en Minatitlán se dio un caso, doble feminicidio, y digo doble porque eran unas hermanas
las 2 hermanas casadas con hijos. Una de las hermanas va a denunciar que el esposo pues la violenta, la golpea, que teme por su vida y no procede. O sea, la regresan a su casa y una semana después el esposo la asesina. Un feminicidio más. Dios. Y pasan unos meses más, la hermana le sucede lo mismo, el esposo la violenta, la golpea, acude ante la autoridad, la vuelven a regresar a su casa y el esposo la asesina. O sea, pudiéndose prevenir todo esto, ¿no? Porque incluso los ministerios públicos, el mismo DIF, cuentan con refugios para mujeres. Entonces, o sea, sí hay un refugio para mujeres, imagínate. Existen los refugios. Un poco, güey, por favor. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué está haciendo entonces la autoridad para salvar y para cuidar la vida de las mujeres? ¿Y no crees, perdón, que también haga falta de información? Bueno, yo al menos no sabía que existía un refugio para mujeres en el DIF. Yo he escuchado de casos cercanos, o sea, una prima, por ejemplo, así, sucedió un caso así que la golpeaban y oye, ¿por qué no vas y demandas? Resulta que no, pues lo que te decía yo ahorita, sí fui, pero no me atendieron porque no traía yo golpes. Pero entonces, si hay un refugio, ¿por qué no les mencionan acerca de ese dichoso refugio? ¿O por qué no está ese apoyo hacia la mujer? Digo, si es DIF, debería de haber un departamento de psicología, qué sé yo, ¿no? Apoyo hacia la mujer. Oye, Alma, fíjate que qué bonito sería México en todo si se respetaran tal cual las normativas y leyes que están prescritas. Pero lamentablemente somos tan barcos en todos los aspectos, desde todos los departamentos burócratas, que les vale madre y les da hueva hacer su chamba. Por eso se va para mejor, porque la misma desinformación procede de ellos, tanto a nivel arriba como a nivel desde abajito. Pero por eso es que ahorita, perdón, que estamos hablando de estos temas o de este movimiento tan fuerte como el feminismo, es donde dicen ustedes como parte de este movimiento es alzar la voz y hacer que las mujeres sepan de más información o de a dónde acudir o qué hacer. Yo creo que la tarea de estas chicas es informar, totalmente, ¿no? Totalmente, porque si no es así, como si las mismas autoridades no te cierran la puerta prácticamente, ¿no? Yo también ahora voy entendiendo más acerca de este movimiento, porque yo le decía, bueno, conozco, lo sé, pero no me había metido tan a profundidad, ¿no? Aparte, de Yanira, ahorita, regresamos, ¿no? Tiempo atrás, ¿cómo era? Y ahorita está muy castigado también ese tema del feminismo, porque ahorita también han habido situaciones en las que han habido hasta golpes, bueno, lo que acaba de pasar no sé mucho en Cancún, por ejemplo, Acapulco. Lo de en Acapulco, perdón, lo de el 8 de marzo, por ejemplo, igual que se temía que pudiera pues haber cosas peores, ¿no? Que las maltrataran, que hubieran golpes, que hubieran muertes y todo eso. Pero ¿por qué también llegar? Porque también eso es lo fuerte o lo que a veces no todos, o sea, hay gente que choca con lo del tema del feminismo. ¿Por qué llegar a los golpes o por qué la violencia? Porque dicen, bueno, si la mujer no quiere violencia, ¿por qué también hace violencia? Digo, no significa que todas, pero quienes están siendo parte de ese movimiento tan fuerte al llevarlo así, ¿por qué? ¿Por qué llevarlo así? Porque desgraciadamente hacen que confundan a la gente o la gente tampoco ya no cree en esto. Oye, fíjate, antes que responda Yanira, que quiero que también escuche esta parte, que así como yo, y creo que como Alba, hay muchas personas que están conociendo una parte del feminismo, están conociendo o informándose por partes. Entonces, lo que vemos en las teles, lo que vemos en redes, en noticias en general, en todos los medios, y qué es lo que viene a darse a notar más en este momento, lo explosivo, el vandalismo, el romper cosas, las marchas destructivas. Eso es lo que llama más la atención. Al principio yo era muy prejuicioso, y déjame te lo digo, era muy prejuicioso y decía, no mames, pinches viejas, ¿qué virga les pasa? ¿Por qué hacen eso? O sea, y ya después que te pones a pensar y van pasando las cosas conforme te vas informando de diferentes maneras,
Y dices, ok, pues igual y sí, porque te acercas al gobierno independientemente de qué partido sea, van un grupo de mujeres por las buenas, no le hacen caso. Marchas, no le hacen caso. O sea, hacen peticiones y las mandan al huevo. Cuando vienen y hacen ese tipo de cosas, entonces la voltean a ver, pero ya no de una manera buena, me explico. O sea, ya no ya le ponen una etiqueta y las quieren castigar por algo que ellos mismos han estado acumulando. Es como todos, o sea, yo me considero una persona, bueno, hasta hace muy poco me consideraba una persona de, ¿cómo te diré? De una paciencia muy grande, y últimamente lamentablemente mi paciencia ha sido muy poca y eso no me gusta porque yo me caracterizaba por ser una persona de mucha paciencia y ahorita, a la verga, mis pocas características muy bonitas han ido perdiendo poco a poco. Entonces, lo que ha ido pasando con algo o alguien que me molestaba era que lo estaba aguantando, y cuando ya, hijo de tu puta madre, claro, explotas. Eso es lo que está pasando, yo creo que las mujeres ya explotaron porque ya están hartas que no la están volviendo a ver. Es una olla express. A huevo, sí, es una olla express. Entonces, ya explotaron. Y muchas personas, incluso mujeres, y sobre todo mujeres, bueno, no de todas las edades, pero sobre todo las de mayor edad, también juzgan a las del movimiento porque pues obviamente tienen ideas con todo esto que estamos diciendo, con las que han ido creciendo, con la que la sociedad se ha ido estipulando que así deben de ser, son reglas no escritas. Entonces dicen, no manches, no es para que esté siendo eso una mujer, no es para que lo esté. Pero tengo entendido, bueno, Deyanira, que es la que ahorita es la que tiene que decirnos tal cual esto, también tengo entendido que antes se llevaba de una manera distinta, ¿no? O sea, retomando nuevamente las épocas de antes, o sea, las mujeres que abordaron el tema del feminismo de antes no hacían marchas, no había tanta violencia a lo que ahorita se está llevando a cabo. O sea, existía, pero existía de otra forma. O sea, entonces a mí me gustaría conocer ahora la respuesta o que nos dijera Deyanira, porque no la has dejado contestar, Lalo. Sí, claro. Deyanira, me gustaría que contestaras. Pero primero déjala que conteste, por favor, claro. Ya no puedo con tantas preguntas. Me gustaría que contestaras todo esto que te dijimos, pero no como Deyanira feminista. Me gustaría que contestaras eso que todo esto que dijimos como Deyanira politóloga. Porque ¿crees o no crees que, como dice Alma, los movimientos en otros lados han sido más pacíficos y han resultado mejor? Pero ¿crees o no crees que la respuesta y el resultado de todo esto no depende del movimiento ni de las personas, sino del que escucha y el que escucha quién es, el gobierno? Entonces la respuesta del gobierno es recíproca o proporcional a la respuesta del que está pidiendo, ¿o cómo ves? Claro, bueno, voy a iniciar con la primera pregunta. Sí, porque Lalo no te dejaba, o sea, atacó la primera pregunta y la respuesta tú la tenías que dar, no el caray. Voy a retomar un poquito este tema de las protestas. Yo les digo protestas, no vandalismo. Pues es curioso porque así como tú lo mencionas, ¿no? Es que antes las feministas se manifestaban de otra manera, eran pacíficas, no hacían desastres. Y es curioso porque yo también pensaba así y cuando descubrí esto del feminismo, descubrí que precisamente las mujeres, pues el feminismo fue el primer movimiento de masas, o sea, con él inició este concepto de movimiento de masas, o sea, con el feminismo. ¿Por qué? Porque las mujeres empezaron a articular, a organizar, y pues hacían protestas pacíficas, hacían protestas por la vía legal, iban y se sentaban con estas instituciones, ¿no? A decirles, oye, ¿sabes qué? Queremos que nos des estos derechos, pues porque nosotros somos mujeres. Pero ¿qué pasaba, no? Las ignoraban o simplemente no las recibían y no las escuchaban. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, o sea, pues, eso pasaba, o sigue pasando. Sigue pasando. ¿Y qué fue lo que pasó? Les dijeron las mujeres, tenemos que implementar un mecanismo que haga llamar la atención de estas personas y que todos los focos, todas las personas empiezan a hablar de esto que está pasando. Okay. Entonces yo no sabía que las mujeres feministas fueron las que crearon esto de la bomba Molotov. O sea, las mujeres empezaron a organizar y empezaron a hacer este tipo de actos ya más fuertes
precisamente porque no les hacían caso, o sea, no las pelaban así, o sea, las ignoraban totalmente, y ellas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar a subir el nivel de nuestras protestas. Y empezaron a hacer actos donde pues hacían huelgas de hambre, se amarraban ellas, ¿no? Se ponían unas aquí esposas, se amarraban como símbolo de protesta, y al no tener una reacción dijeron, bueno, pues vamos a implementar algo más fuerte, que fue la creación de las bombas Molotov, y ya fue como que empezaron a llamar más la atención, ¿no? Pero pues esta parte de la historia no se conoce, o sea, claro. Si yo soy nueva en esto, pues no voy a saber que existía ya este tipo de protestas desde hace siglos. Justo. Sí, sí. Y bueno, ¿qué pasa aquí ahora en México precisamente? Yo algo que abordo mucho desde el tema de, pues, politológico es que los medios de comunicación pues son un factor de influencia muy, muy fuerte aquí en México y en general en todo el mundo. Es un medio de comunicación que controla, porque te muestran solamente una partecita de lo que está pasando. Y lo que la cortinilla de humo, claro, ¿no? y sobre todo, pues ellos están procurando vender, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los encabezados? Protestas feministas queman tal instalación. Pero ¿qué hay antes de eso? O sea, antes de llegar a esa quema existió todo un camino por la vía pacífica, y pues los medios de comunicación nada más van a señalar eso, ¿no? Donde no fueron escuchadas, ¿no? Entonces ahí también los medios de comunicación pues juegan un papel, pues en lugar de informar, pues de desinformar, ¿no? Porque pues nada más sacan notas pues para vender prácticamente. Amarillismo, tal cual, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Decimos que es una institución patriarcal porque pues no beneficia en nada el tema de las mujeres, pero a mí sí me gustaría hacer una crítica desde Deyanira politóloga, desde mi persona, dejando atrás Deyanira feminista, una crítica de cómo está informando el movimiento feminista, porque pues sí, hacemos protesta y todo, pero ¿qué acciones estamos implementando para informar de otra manera? Porque bueno, ya tenemos aquí las cámaras, los focos, pero ahora, ¿qué informamos y de qué manera informamos? ¿Y de qué manera la comunican, no? Nos estamos organizando. Ya tienen los reflectores, ahora aprovechen. Estamos organizando para seguir informando, y quiero dar un ejemplo. Pues ya tenemos ahorita las cámaras, los focos, pero yo creo que desde acciones muy pequeñas se puede ir trabajando, y esto quiere decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí en Minatitlán, yo veo que aquí prácticamente el tema de feminismo es nuevo, hay un colectivo que se llama Me Cuidan Mis Amigas, que precisamente hace unas semanas hicieron su primer manifestación feminista aquí en Minatitlán, pero bueno, si yo ya estoy detectando que para empezar no hay información sobre el feminismo aquí, ¿qué hay que hacer? Pues articularnos, ¿sabes qué? Hay que hacer reuniones de mujeres donde informemos todo este proceso del feminismo, porque es importante que conozcamos los antecedentes para saber desde dónde inició el movimiento, cuáles son las luchas que ha tenido el movimiento y precisamente dónde estamos paradas. Porque pues sí, ahorita pues se sigue luchando por la igualdad. Ahorita el tema muy, muy, muy controversial es el tema de las violencias que viven las mujeres, pero también el otro tema, y va relacionado con pues con esta nueva manera, ¿no?, de relacionarnos, que es a través de las redes sociales, de los medios de tecnología. Y quiero hacer énfasis ahorita en lo de la violencia digital, porque también es otro tema muy, muy importante, que tiene que ver precisamente con estos instrumentos que estamos utilizando pues para informar. Entonces, pues sí, ¿qué estamos haciendo para seguir informando? Porque yo puedo implementar una acción, ¿sabes qué? Con mis amigas me organizo, hago unos folletos
que hablen sobre las violencias, cuáles son los tipos de violencia, y me voy a los lugares donde sé que hay más niveles de violencia para decirle a la señora, ¿sabes qué, señora? Te doy este folletito, aquí hablamos del tema de las violencias para que usted conozca y ya la señora se dé cuenta, ¿no? O a la mujer, claro, o la niña o la adolescente diga, chin, aquí me están diciendo que existe violencia en el noviazgo, aquí me está diciendo que existe violencia psicológica. Que no cree que lo que está pasando es normal, ¿no? Sí, no, porque como a mí me pasó, o sea, yo ni siquiera me había dado cuenta de las violencias que había vivido en mi vida hasta que conocí esto y dije, chin, ¿desde cuántos años he sido violentada y ni siquiera me había dado cuenta de eso? Entonces, yo creo que hacia ahí va mi crítica, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que podemos hacer desde lo más mínimo? Porque estamos acostumbradas también a exigirle a las instituciones, pero ¿qué estamos haciendo nosotras como mujeres para que, sabes qué, las mujeres y las niñas que viven en una comunidad rural conozcan de estos temas? Porque pues sobre todo esa población o ese sector que es la más golpeada y la menos informada, ¿no? Sí, porque en la ciudad pues una conoce, o sea, no está de más que tú vas al ayuntamiento y ves un anuncio del violentómetro, ¿no? Y ahí te va indicando cuáles son los niveles de violencia y tú pues ya desconociendo el tema, pero pues ya te vas relacionando con estos conceptos que manejan, pero si tú vas a una comunidad rural y les dices, ¿sabes qué? Pues vamos a hablar el tema de la igualdad, desde ahí ya presentamos resistencia, porque pues ahí es una forma de convivencia muy estructural, ¿no? Donde el hombre es el que manda, donde las mujeres son exclusivas del hogar, de los cuidados de los niños y de vez en cuando de ayudar con los trabajos, pero de ahí en fuera las mujeres no conocen más. Entonces, desde ahí ya te estás enfrentando a un problema con un tema de igualdad que desde hace siglos se viene luchando, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotras como mujeres feministas, para llegar a estas zonas donde está, pues, no se conoce prácticamente del tema? Aún no llega. Lo que pasa es que en esas zonas se dejan llevar mucho por las culturas y costumbres y no por las leyes que rigen la sociedad como tal, ¿no? Claro, y tenemos casos como el ejemplo de Guerrero en la montaña, una región pues de extrema pobreza donde las niñas de 7, 10 años son vendidas, son intercambiadas, ¿no? Por una vaca, por una gallina, por la pobreza que viven, ¿no? O sea, el ser mujer de la montaña es ser una mujer que vas a sufrir violencia y que ni siquiera se te va a reconocer como sujeta de derechos, ¿no? O sea, si tú naces mujer, ya sabes que pues prácticamente tu vida está fregada porque pues vas a terminar siendo esposa te van a intercambiar por una vaca, por una gallina, por maíz. Entonces, imagínate, ¿no? Y es muy feo porque ni siquiera existen las instituciones en esas zonas. O sea, con trabajo sí hay un ayuntamiento, ¿no? Entonces, imagínate lo limitadas que están desde ahí. Entonces, pues sí, hay mucha información. Si tú te metes a la computadora, al navegador y buscas violencia, pues ahí te aparece lo que es la violencia y todo. Pero, ¿qué estamos haciendo para llegar a esos lugares donde no tienen ese tipo de accesos, no? O sea, ya va enfocada mi crítica. Fíjate que dices todo esto, me pongo a ver que entonces como tal el feminismo hoy en día en México no lucha por unos derechos en específico o por una igualdad, sino está luchando por hacer valer esos derechos que ya tienen supuestamente, que no se están haciendo valer porque de que están, como decíamos hace rato. Si México hiciera valer todas las leyes y normativas que están prescritas, no mames, seríamos mejor que cualquier país de primer mundo. Lo que pasa es que, como dices, seguimos peleando por lo mismo, pero de alguna manera queremos atacar todo eso que ahorita se está dejando ver demasiado fuerte. Lo de la violencia, los abusos igual infantil, cositas así, que tal vez antes, como dices, sí ya se veía quizá, pero ahorita la manera del movimiento feminista es como de vamos con todo, pero tenemos que hacer despertar a la gente de esta inquietud, ¿no? Que ven que no nos podemos estar dejando a como era antes, ¿no?
Sí, tenemos que articular desde las bases, ¿no? Desde abajo, o sea, Exacto, tenemos que correcto. informar desde lo más bajo, no Justo. nada más desde donde yo estoy. Porque Justo, si informar. yo que tengo ciertos privilegios sufro violencias, ahora cómo serán las mujeres que están más oprimidas que yo, que ni siquiera, Totalmente. imagínate, en estas comunidades la mayoría de las personas ni siquiera cuentan con un acta de nacimiento, o sea, no existen legalmente. Entonces, imagínate, ¿no? Toda O sea, esta si lucha. desaparecen hoy, mañana, No ¿a sabes quién qué. buscan? A nadie. No, o sea, legalmente no existe, o sea, no hay cómo proceder, ¿no? Bueno, entonces ella, ¿qué me dices acerca de esto? Este grupo de personas que quieren apoyar, o sea, está en ellos, quieren ayudar a estas chicas, pero desafortunadamente tienen una idea errónea de lo que es el feminismo y lejos de informar, están desinformando a los demás. Pues yo respeto mucho porque el hecho de asumirte, ¿no? En esta causa, decir, bueno, pues yo soy mujer y yo me quiero considerar feminista y pues me empiezo, pues con lo poco que tengo a mi alcance, empiezo como a entender un poquito más, pues ya de reconocerse, ¿no? Porque es un acto muy valiente. Yo he conocido mujeres que yo considero que son feministas, pero les da mucho miedo asumirse feministas. Entonces, o sea, yo reconozco el que se asuman así porque sé lo que representa ante una sociedad muy conservadora, muy machista. Y pues mi consejo sería que leyeran teoría, porque la teoría te da las herramientas, te ayuda a tener otra percepción de lo que es el feminismo, lo que busca, los instrumentos que tiene el feminismo, porque pues no nada más es un movimiento, sino que el feminismo se ha convertido en, pues sí, en teoría, porque tiene toda una metodología. El feminismo dio este concepto de violencia de género, del el propio patriarcado salió del feminismo, ¿no? Pero de un estudio previo que se tomaron las mujeres de decir, a ver, hay algo que nos está oprimiendo y hay que ponerle nombre. Entonces ya empezando a teorizar un poquito más, fue que pues generaron este concepto de patriarcado, que es todo un sistema de instituciones y con instituciones. Ya fueron estructurando también más una idea, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues yo las invitaría a que se acerquen a la teoría feminista. Pues afortunadamente desde la tercera ola empiezan a haber más ramas del feminismo, el feminismo radical, el feminismo socialista, ahorita ya hay feminismo ecologista, el feminismo pues de lo virtual, ¿no? Ahorita con esto de la violencia digital, incluso ya se está generando otra rama, ¿no? Donde están creando sus propios conceptos, como esto del sexting, ya lo empiezan como a conceptualizar mejor, ¿no? Porque ya a mí me ha tocado que hablo de que pues las mujeres tenemos derecho a practicar sexting, ¿no? Y ya desde ahí se espantan. No, es que cómo es posible, la mujer se tiene que dar a respetar, y el sexting no es más que el intercambio de fotos, de videos con consentimiento. Pues es igual, es como una relación, como cualquier otro juego, ¿no? En el que ambos están de acuerdo. ¿Qué pasó? No sé, creo que se impresionó. No se imaginó que fuera así. Claro. Claro. Ya regresó. Y se me congelaron. Sí, te congelaste. ¿En dónde me quedé? Que estabas haciendo sexting con no sé quién, dijiste. No, sí lo he practicado, pero el sexting no es una mala práctica. Se le ha dado un mal uso, que es diferente, porque pues el sexting entra dentro de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Tampoco es algo de lo que espantarse, ¿no? No, por supuesto. Haces sexting y eres promiscua, mira, ¿no? Vamos a llevarlo a otra época. Forma. Pero es la forma en la que quizá luego se puede utilizar, o sea, para algo, o sea, se le puede dar un mal uso, ¿no? Exacto, o sea, porque al fin de cuentas cada quien es libre de hacerlo. Muchísimos riesgos. Exacto. Sí, vamos a irnos riesgo, a otra época. Personas, señores, que tenían relaciones con otras mujeres
y luego llegaban con sus amigos o sus compañeros y le contaban, oye, no mames, güey, era para ti, estuvo contigo, no con los demás, cállate a la verga. Así es. ¿No? Pues el sexting inicia desde el intercambio de mensajes de texto, porque así inició. Antes no existían las cámaras en los celulares ni nada, o sea, era el intercambio de mensajes eróticos de texto, y ya con este nuevo avance de la tecnología, pues ya empieza pues con las cámaras a tomarse fotos y todo. Ajá. Pero ahí sí es preciso resaltar que pues el internet es un lugar muy peligroso, así como es un lugar que nos puede ayudar en mil cosas, también es un sitio donde hay que tener cuidado, porque lo que uno envía por internet, pues quién sabe a dónde va a parar, o sea, ya pierdes el control de ese contenido, ¿no? Entonces, si van a realizar sexting, yo siempre les digo que primero se informen y que siempre sea con un consentimiento de ambas partes, o sea, que antes de enviar la foto digas, ¿sabes qué? Pues yo te doy mi autorización para que tú recibas estas fotos, pero yo no te doy mi autorización para que tú las difundas. Una vez que yo te las entrego, pues no sé, úsalas y todo, y ya después bórralas, porque pues son mías y yo no quiero que las compartas con nadie más, ¿no? Sí, y obviamente tiene que ser con alguien de suma confianza tampoco, no sé. Sí, y precisamente eso, porque pues también tristemente las redes sociales pues son muy peligrosas, y más para pues las personas menores, para niñas, para adolescentes, ¿no? Que desconocen un poquito de cómo funciona esto. Muchas veces guardamos nuestra información privada en estas redes sociales y ni siquiera sabemos quiénes son las personas que ven, ¿no? O sea, desde dónde te están viendo. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Sí, totalmente. Oye, Deya, algo que te quería preguntar, nada más que nos salimos tantito, era también el movimiento que hubo, que también fue extremadamente sonado, creo que fue por primera vez no sé, en el país, no sé si en otros lugares ya había existido algo como lo que se vivió el 8 de marzo. Me es importante tomar ese tema o retomar ese tema, puesto porque es algo que digo, fue de suma relevancia, ¿no? Parar labores un 8 de marzo, el Día de la Mujer, a raíz de esto, bueno, se hicieron bastantes, ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra, pues meeting, ¿no? Manifestaciones con respecto a raíz de lo que sucedió el 8 de marzo, ¿qué a tu consideración, tú que estás más apegada a ese tema, qué ha cambiado? ¿En qué funcionó? ¿Qué cambio hay después? O sea, un antes y un después de ese 8 de marzo. Pues bueno, el 8 de marzo surge como un acto, pues para recordar un incidente muy lamentable que se da en Europa, donde unas mujeres, por exigir que se les respetara pues su trabajo, que se les diera un salario digno, pues las metieron en una fábrica e incendiaron la fábrica, y pues lamentablemente ahí perdieron la vida, ¿no? Entonces, el 8 de marzo surge como un acto reivindicativo, ¿no? De esta lucha, que es donde pues lamentablemente perdieron la vida estas mujeres. Es un acto para recordar esta lucha. Entonces, sí, esa es la finalidad del 8M, ¿no? Pero el 8M también ha servido para evidenciar otro tipo de violencias, como la violencia feminicida, todos estos casos de las desapariciones de mujeres también. Es un día que se utiliza para dar voz a las que ya no están. Y es una voz que pues tristemente la tenemos que hacer nosotras, que pues sobrevivimos, porque yo así lo digo, sobrevivimos las mujeres día con día, porque vivimos infinidad de violencia desde que te subes a un transporte público y te laceran con las miradas, hasta pues, terrible, no sé, violencia en el trabajo, violencia en la escuela, o sea, estamos rodeadas de infinidad de violencias, ¿no? Entonces, yo creo que el 8M, pues ahorita ayudó a que las instituciones también se dieran cuenta que no están trabajando bien y que deben de implementar acciones, pero acciones que se vean reflejadas, porque ya nosotras no nos creemos eso de atolito con el dedo, ¿no? O sea, estamos alertas, estamos supervisando qué están haciendo estas instituciones, cómo proceden con los casos. A mí me ha tocado estar pues en
varias manifestaciones y el sentimiento, las emociones son a flor de piel. O sea, me ha tocado estar con madres que en llanto, privadas, no pueden ni siquiera hablar, me piden, ¿sabes qué? Yo quiero que tú en este momento le des voz a mi hija, que no la tengo desaparecida desde hace años, ¿no? O sea, son muchas emociones encontradas ahí, recuerdas incluso las violencias que has vivido. Entonces yo creo que el 8M pues es un día donde tenemos que participar, donde tenemos que pues alzar la voz de lo que hemos vivido, de lo que vive mi amiga, de lo que vive mi primo, de lo que vive mi hermana, de lo que vivió mi mamá, de lo que vivió mi abuelita, porque son violencias que siguen pasando y hay que darles voz, hay que darles nombre sobre esto. Y también es muy importante que recordemos que el movimiento feminista pues no lleva, o sea, no es un invento de ahorita, es claro, una lucha de años ya, de siglos, y pues que culmina en un día pues muy importante donde se hacen muchas manifestaciones pacíficas. No todo es violencia, hay actos que reivindican esta lucha a base de poesía, de canto, pues ahorita muy popular la canción de Vivir sin Miedo, ¿no? Que se hizo un boom con este documental que sacó Netflix sobre las 3 muertes de Maricela Escobedo, no sé si ya lo vieron, si no lo han visto se los recomiendo, es la realidad que vivimos las mujeres, que viven las madres de las mujeres desaparecidas, de las madres de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Te das cuenta toda esta impunidad, toda esta corrupción que hay en las instituciones que impide que las mujeres tengan acceso a la justicia. Porque ya sabemos que cuando la policía quiere actuar, actúa. Y este ejemplo lo pongo ahorita con la manifestación que hubo aquí en Minatitlán. Pues éramos alrededor de unas 50, 60 mujeres y no llevábamos ni 15 minutos ahí y los primeros en llegar fueron la policía estatal y llegaron 5 patrullas, se bajaron. ¿Cuándo fue eso? Fue el 1 de noviembre. Okay. Y sí, o sea, se bajaron con la finalidad de, pues, de meternos miedo, de decir, ¿sabes qué? Yo ya me voy porque no sé qué me pueda pasar. Sí, de dispersar la manifestación. Claro, ¿no? O sea, y fue una manifestación que se pensó de esa manera, porque llevábamos en el brazo nuestro nombre, nuestro tipo de sangre, un número de emergencia, o sea, a ese grado hemos tenido que llegar las mujeres por si nos queremos manifestar, ¿no? Teníamos que mandar nuestra dirección, teníamos que tener a algún amigo de confianza, alguna amiga de confianza. O sea, lejos de sentirse el apoyo por parte del gobierno, se siente una lucha contra ellos. Sí, y sobre todo porque cuando realmente lo necesitas, cuando realmente necesitas que la policía aparezca. No están en ese momento. Pero no por una manifestación, porque son los primeros en llegar, de verdad. Y claro, oye, y eso fue muy poco en comparación a lo que pasó allá en tu tierra, en Acapulco, ¿no? Sí, pero pues digo, que lleguen 5 patrullas para 50 muchachitas es algo, pues, loco, ¿no? Y deberían de estar cuidando otras cosas en lugar de venirnos a cuidar. Mientras tanto, realmente están pasando cosas en donde sí deberían de estar, ¿no? Sí, eso es muy casual. Mientras tú me estás amedrantando aquí a una mujer, pues la están violentando, la están desapareciendo, está siendo víctima de feminicidio, lamentablemente. Entonces, ¿qué están haciendo nuestras instituciones? Como la frase muy popular, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, ¿no? Ajá, hashtag me cuidan mis amigas, que escuché. Precisamente por esto, porque, pues sí, como tú lo dices, ¿no? Las protestas, pues a veces se vuelven actos de violencia, lamentablemente. Yo no soy partícipe de esto, pero tampoco me opongo porque yo sé, me ha tocado vivir, estar en una manifestación donde hay muchas madres, muchas hermanas, muchas amigas, pues pidiendo justicia, ¿no? Por sus mujeres, ¿no? Por estas mujeres que han sido víctimas. Entonces, pues hay mucho que trabajar, hay mucho que informar. Este movimiento debe de enfocarse también en informar y de informar de una manera
bien, o sea, sin sesgos, porque entonces no vamos a contribuir de una manera correcta. Por eso yo digo, lo que yo recomiendo es teoría, o sea, que lean, hay muchísima bibliografía de todo tipo de feminismos, sí, claro. Y si yo no me siento cómoda con este feminismo, yo sé que hay otro que tal vez me haga sentir más cómoda. Entonces, pues también hay que buscar, ¿no? Y sobre todo, algo que yo resalto mucho es generar nuestra propia autonomía como mujeres. Claro. Y se me hace algo muy importante porque si nosotras tuviéramos autonomía, también seríamos capaces de darnos cuenta cuando estamos en una relación de violencia, cuando en la institución el maestro me está violentando, cuando me pide fotos íntimas a cambio de una calificación, en la propia casa, ¿no? Muchos casos de violación pues vienen de los padres, de los padrastros, de los abuelos, de los primos, la familia, ¿no? Sí. Entonces, pues hay mucho trabajo todavía en esto del feminismo. Es una lucha histórica de siglos y hay todavía mucho porque pues lamentablemente también el machismo, el patriarcado busca maneras de seguir, ¿no? De no acabarse. Sí. Y pues tenemos que ir trabajando con eso. Sigue habiendo de todo, sin duda. Si alguien quiere informarse más a fondo sobre el tema, si hay alguna mujer, que espero que no sea una, sino que sean muchas interesadas en conocer más allá, que me gustaría que nos dieras también tu información, tus datos de contacto, o incluso si conocieras alguna página, alguna red social donde la gente se pueda acudir, informar, ¿no? De manera pues verídica, vaya, porque sabemos que en internet hay mucha información, tanto buena como también va a haber información falsa, pero tú que estás más adentrada en el tema, ¿alguna fuente que tú nos pudieras recomendar? Estaría excelente. Bueno, pues si hablamos de instituciones, está el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, ¿sí? Ahí comparten mucha información sobre los tipos de violencia, o sea, es una información más enfocada a las niñas, a los adolescentes, pero si ya abordamos el tema de los colectivos, pues sí, si queremos hablar de tema de violencia digital, pues está el Frente Nacional por la Sororidad, que lo encabeza la compañera Olimpia Coral Melo. Ella pues es la propulsora, ¿no? Esta parte de agua que da inicio a esta ley Olimpia que sanciona, ¿no? La difusión de contenido íntimo sin autorización. Yo sigo mucho una página de Guerrero que se llama Las Revueltas. Las Revueltas, okay. Es un colectivo muy, muy hermoso. Me gusta mucho recomendarla porque es un colectivo que precisamente se enfoca a generar escuelas feministas, ¿no? Donde abordan temas desde el amor romántico, desde los derechos de las mujeres, desde cómo estamos situadas ante el derecho, porque el derecho, pues, tiene su origen de una manera muy patriarcal también. Entonces, como mujeres tenemos o podemos acceder a este conocimiento de saber cuáles son mis derechos y cómo puedo actuar, ¿no? Para defenderme, claro. Porque pues sí, vas a un ministerio público y quieres presentar una denuncia, pero ni sabes cómo se tiene que hacer la denuncia, ¿no? Y luego, bueno, normalmente pues aquí vamos a invitar a las personas que quieran pues informarse más, que quieran pedir o que quieran buscar ayuda. Aquí en la descripción vamos a poner los links, ¿no? Exacto. Sí, que si nos pudieras proporcionar, eso te iba a decir, los links súper bien para que también ahí los coloquemos. Por favor, tus redes sociales también, ¿a dónde te podemos contactar? ¿A dónde te puede contactar la gente? Pues yo estoy en Facebook como Deyanira Rosales, ahí yo comparto también muchas publicaciones de feminismo. Mi Instagram casi no lo uso, pero también si quieren lo comparto, estoy como una Japanese y también formo parte del colectivo Mujeres Jóvenes Feministas de Guerrero. Tenemos nuestra página en Facebook y también en Instagram, ahí subimos información de todo tipo. Tenemos una sección también donde damos difusión a las mujeres que son víctimas de desaparición. Cada día, un cierto día de la semana subimos ahí pues las imágenes, ¿no? de estas mujeres para que se les dé difusión. Y pues bueno, esas serían mis redes sociales que más manejo.
Oye, pues te agradecemos bastantísimo. Pues muchas gracias por toda esta información tan valiosa que mucha de ellas, la verdad, yo desconocía y seguro que más de uno que nos escucha igual. De nuevo, gracias por aceptar la invitación, acompañarnos hoy con esta plática que fue una montaña rusa. Fueron muchas cosas chistosas, como otras un poco no tantas, algo desagradables, otras que llegaron incluso a poner a pensarme. O sea, me puse a pensar tantas cosas que suceden, ¿no? Y pues qué chingona plática, la verdad me gustó mucho. De nuevo, gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieras decir para concluir? Sí, pues a mí me gustaría mucho pues invitar a la audiencia que no tengamos miedo en conocer el feminismo. O sea, si tenemos nuestras dudas, hay que investigar, no hay que quedarnos con esas dudas, y también pues hacerles hincapié en que no todo lo que manejan los medios de comunicación es verídico, hay que volver a confirmar esa información, y pues también a cuestionarnos qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué actitudes podemos cambiar para que pues las mujeres, incluso hasta los hombres, porque eso es un tema muy importante, que piensan que la violencia de género solamente va enfocada a las mujeres, y no, o sea, la violencia de género, una ventaja para los hombres es que también aborda a ellos, ¿no? O sea, los considera también como sujetos que son pues propensos a sufrir violencia. Y pues precisamente invitar a los hombres a que se cuestionen qué estoy haciendo, qué conductas tengo que pues están dañando a mis compañeras, a mi hermana, a mi novia, infinidad de cosas, ¿no? Cuestionarnos qué estamos haciendo. Yo me gusta mucho decir esto de las nuevas masculinidades, que hay un dilema de nuevas, pero sí replantearse, ¿no? ¿Qué conductas pues me he dado cuenta que tengo, incluso qué conductas tienen mis amigos que yo sé que son violentas, y qué estoy haciendo para prevenirlas, ¿no? Porque muchas veces pues hay incluso hasta grupos entre hombres donde, ¿sabes qué? Tengo el pack de fulanita y ya están todos, ¿no? O sea, cuando podemos evitar desde ahí, ¿no? Desde esa simple acción de decir, ¿sabes qué? Eso no es correcto. O sea, claro, estás violentando a esta mujer. O sea, ¿qué estoy haciendo para prevenirlo también? Porque una cosa es estar en desacuerdo, pero otra también es saber decir, ¿qué estoy haciendo para evitarlo? Sí, ese granito de arena para poder, con toda esta lucha, ¿no? Claro, y a las mujeres, pues me gustaría invitarlas a que no tengan miedo de conocer el feminismo. Yo sé que hay muchos prejuicios que giran en torno a este tema, pero pues lo vamos a hacer por nuestro bien. O sea, si yo conozco el feminismo, yo voy a tener otra percepción, y si llego al feminismo y veo que eso no es algo que a mí me gusta, pues con todo respeto, pues está bien, no lo acepto, lo respeto, pero no lo quiero militar así en mi vida, y se respeta, pero pues ya estás haciendo tú el intento, ¿no? De conocer, por supuesto, qué va más allá del feminismo. Ok, pues muchísimas gracias, la verdad, nuevamente por habernos acompañado. Y también es importante recalcar que la gente que nos está viendo, llámesele hombre, que nos estás viendo, es importante que este video lo compartas, hagas difusión de él, porque nosotros no hacemos otra cosa más que darles la información y traer a gente experta en diferentes temas. ¿Para qué? Pues para alimentarnos también y nutrirnos de información que al final del día a alguien seguro vamos a estar sanando, vamos a estar ayudando con esto. Pues nos puede estar viendo ahorita una mujer que en estos momentos esté necesitando ayuda. Bueno, aquí tiene la información, por eso es importante compartir esta información de valor que estamos dando. Entonces, pues esperemos que lleguen muchas más personas. Ahí espero que también la gente se suscriba y nos siga viendo acá entre nos. Nuevamente te damos las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La pasé increíble. Qué bueno. Eso espero, la verdad, que quede para el recuerdo. Pues un gustazo tremendo haber estado con ustedes. Esto fue Acá Entre Nos. Nos vemos en la próxima. Recuerden compartir y suscribirse. Sí, compartan. Bye.